James Miller tenía solo 18 años, lleno de sueños y esperanza para el futuro. Vivía en Middleburg, un suburbio tranquilo dentro del estado de Virginia. James era estudiante de último año en la escuela secundaria West Anderson, donde destacaba tanto en lo académico como en el taller de automóviles. Tenía una verdadera pasión por los autos, pasando horas trabajando en motores, soñando con algún día abrir su propio taller de reparación de automóviles. Sus amigos a menudo lo veían con las manos manchadas de grasa, trasteando con autos viejos en su entrada. James vivía con su abuela, una mujer que había quedado ciega y necesitaba de su cuidado diario. A pesar de su edad, James asumió esa responsabilidad con una madurez que superaba sus años. Equilibraba la escuela, un trabajo de medio tiempo en un taller local y el cuidado de su abuela sin quejarse. Las personas del vecindario comentaban a menudo sobre su amabilidad, notando cómo siempre se hacía tiempo para ayudar a quien lo necesitara. James había estado saliendo con Megan Harris durante 2 años. Megan, también de 18 años, era una joven inteligente y ambiciosa que compartía sus sueños de un futuro brillante. Hablaban de casarse después de graduarse y formar una familia. James a menudo ahorraba dinero para llevar a Megan a lugares agradables, como el Café Bull, donde soñaban con su futuro mientras disfrutaban de una buena comida. La pareja era inseparable, y todos esperaban que tuvieran una larga y feliz vida juntos. Pero bajo la superficie había un oscuro secreto. James estaba teniendo una aventura con la madre de Megan, Allyn Harris, una mujer de 43 años que dirigía una empresa de mercadeo multinivel llamada Beauty Vice. Allyn era atractiva y exitosa, pero tenía una relación complicada con su hija, a menudo compitiendo con ella por la atención de los hombres. La aventura de James con Allyn era un secreto que pesaba mucho sobre él y complicaba su vida de maneras que no había anticipado. A pesar de sus sueños y planes, la vida de James dio un giro trágico. Su aventura secreta pronto llevaría a un desenlace violento y espeluznante, dejando a la comunidad de Middleburg en shock y a sus seres queridos devastados por la pérdida de un joven con tanto potencial. La mañana del 12 de agosto de 2022, Middleburg, Virginia, ya sentía el calor opresivo del verano. Alrededor de las 8, la abuela de James, Coralia, notó que algo andaba mal. Coralia, ciega y dependiente de James para su cuidado, no lo había escuchado moverse por la casa esa mañana. Preocupada, lo llamó, pero no hubo respuesta. Sintió que algo estaba mal y, a pesar de su discapacidad, logró llamar a su vecina, la señora Haven Taylor, para pedir ayuda. La señora Taylor, una enfermera jubilada que vivía a solo 2 casas de distancia, corrió a la casa. Conocía a James desde que era un niño y no podía imaginar que algo estuviera gravemente mal. Pero tan pronto como entró en la casa, sintió un escalofrío. La sala de estar estaba extrañamente silenciosa y había un olor metálico inusual en el aire. La señora Taylor llamó a James, pero la casa permaneció en silencio. Siguió el olor hasta el dormitorio de James. Al empujar la puerta, la escena ante sus ojos era inimaginable. El cuerpo sin vida de James yacía extendido en el suelo, prácticamente flotando en su propia sangre. Había sido brutalmente apuñalado varias veces y sus ojos casi habían sido arrancados. El cuchillo, aún empapado en sangre, estaba en el suelo junto a él. La señora Taylor se congeló de shock, su mano temblando mientras marcaba el 911. Su voz, usualmente calmada y tranquilizadora, estaba temblorosa mientras describía la escena al operador. «Oh, sheriff, hay sangre por todas partes», balbuceó. En cuestión de minutos,
La policía y los paramédicos llegaron a la modesta casa de una sola planta en la avenida West Midway. Las luces intermitentes y la multitud de vecinos que se reunió afuera añadieron a la atmósfera surrealista. Cuando los primeros en responder entraron a la casa, se encontraron con una escena espantosa que los atormentaría durante años. La señora Taylor, quien inicialmente había tratado de mantener la calma, ahora estaba visiblemente alterada, apoyándose en otro vecino para recibir apoyo. Entonces Coralia, aún sentada en su silla en la sala de estar, seguía preguntando qué estaba sucediendo, sin saber del horror que se encontraba a unas pocas habitaciones de distancia. El vecindario, antes tranquilo, se había convertido en el epicentro de un crimen brutal, uno que dejaría a todos conmocionados. El departamento de policía de Middleburg llegó a la casa de James Miller en cuestión de minutos tras la llamada al 911 de la señora Taylor en la mañana del 12 de agosto de 2022. Al frente de la investigación estaba el detective Johnson, un investigador con más de 20 años de experiencia, conocido por su enfoque directo y su dedicación. Johnson era una figura respetada en el departamento. Lo acompañaba la detective Martínez, una oficial más joven con una mente aguda y un ojo perspicaz para los detalles. Al entrar a la casa, la escena del crimen era abrumadora de inmediato. El dormitorio, una vez acogedor, era ahora un espectáculo macabro. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, creando un patrón caótico que contaba la historia de una violencia extrema y desesperación. El olor a hierro impregnaba el aire mezclándose con el calor sofocante de la mañana de agosto. El cuerpo de James yacía encorvado en el suelo, la brutalidad del ataque evidente por las múltiples heridas de arma blanca y el intento de arrancar sus ojos. El cuchillo de cocina utilizado en el ataque, un arma común pero mortal, fue encontrado a su lado, cubierto de sangre. El detective Johnson, a pesar de sus años de experiencia, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago mientras examinaba la escena. Sabía de inmediato que no se trataba de un acto de violencia al azar. La ferocidad del ataque sugería algo profundamente personal. Esto no era solo un asesinato, pensó Johnson. Era un crimen pasional. Martínez comenzó a fotografiar la escena, documentando cuidadosamente cada detalle. Recogieron pruebas meticulosamente, asegurándose de no pasar nada por alto. El cuchillo, los patrones de sangre y cualquier huella dactilar fueron registrados cuidadosamente. Los forenses analizarían más tarde estos elementos para reconstruir la secuencia de los hechos. Mientras trabajaban, los detectives también tomaron nota del estado del resto de la casa. La sala de estar, donde la abuela de James, Coralia, permanecía sentada, estaba intacta, en marcado contraste con el horror en el dormitorio. Esto indicaba que el ataque había sido rápido, tomando a James desprevenido, posiblemente durante su rutina matutina. Afuera, los vecinos se habían congregado, murmurando entre ellos mientras trataban de entender la tragedia que había golpeado a su tranquila comunidad. El detective Johnson sabía la importancia de actuar con rapidez. Asignó oficiales para recorrer el vecindario, con la esperanza de que alguien hubiera visto o escuchado algo fuera de lo común. En un lugar cerrado como Middleburg, donde todos se conocían, siempre existía la posibilidad de que alguien hubiera notado algo que podría resolver el caso. El primer sospechoso en la lista del detective Johnson fue Alyn Harris, la madre de la novia de James, Megan. Alyn tenía 43 años y siempre había sido el centro de atención en los círculos sociales de Middleburg. Era conocida por su apariencia llamativa y su exitosa empresa de mercadeo multinivel, Beauty Vice, que vendía cosméticos y productos para el cuidado de la piel.
Algunos lugareños susurraban que su negocio era una estafa, pero Allen desestimaba las críticas, disfrutando de las recompensas financieras y el protagonismo. Allen tenía una relación complicada con su hija, Megan. Aunque parecían cercanas, los amigos notaban una tensión subyacente entre ellas, a menudo derivada de los celos de Allen por la juventud y belleza de Megan. Allen tenía la costumbre de competir con su hija por la atención, especialmente de los hombres. Esta rivalidad tomó un giro oscuro cuando Allen comenzó una aventura con James Miller, el novio de su hija. La aventura era un secreto muy bien guardado, conocido solo por ellos dos, ya que era el tipo de secreto que podía destruir vidas. Allen justificaba la relación como una forma de recuperar su juventud perdida, pero estaba claro que se estaba obsesionando peligrosamente con James. Cuando los detectives Johnson y Martínez llevaron a Allen para interrogarla, estaba visiblemente alterada, pero intentó mantener la compostura. Vestía impecablemente con un traje de pantalón hecho a medida, y su maquillaje estaba perfecto, pero había un nerviosismo en sus ojos que no pasó desapercibido. Los detectives comenzaron con preguntas rutinarias, preguntándole sobre su relación con James y su paradero la noche del asesinato. Allen afirmó que había estado sola en casa, trabajando hasta tarde en su negocio. Su voz era firme, pero había un toque de dureza en su tono. Cuando le preguntaron sobre James, lo describió como un chico hermoso, pero minimizó su relación, refiriéndose a él simplemente como el novio de su hija. Sin embargo, a medida que el interrogatorio avanzaba, su fachada comenzó a desmoronarse. Cuando Johnson la presionó sobre la aventura, el comportamiento de Allen cambió. Se volvió defensiva. Sus respuestas se volvieron cortas y cortantes. Al principio, negó la aventura, pero cuando se le presentó evidencia del romance, Allen se derrumbó. Lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba la relación, aunque negaba rotundamente tener algo que ver con el asesinato de James. Él era mi ángel. Lloraba. Dios es mi testigo. Nunca le haría daño. A pesar de su arrebato emocional, el detective Johnson no estaba convencido. La obsesión de Allen con James y los intensos celos que sentía hacia su hija la convertían en una sospechosa principal. El segundo sospechoso en la investigación era Megan Harris, la hija de 18 años de Allen y la novia de la víctima, James Miller. Megan era una joven brillante y ambiciosa que acababa de graduarse de la escuela secundaria en junio de 2022. Estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño, con planes de estudiar administración de empresas en la Universidad de Nueva Orleans. Amigos y familiares describían a Megan como una joven bondadosa, pero a veces eclipsada por la dominante personalidad de su madre. Megan y James habían estado saliendo durante 2 años, y según todos, estaban profundamente enamorados. Incluso habían hablado de casarse después de que Megan terminara la escuela secundaria, un plan que emocionaba a ambas familias en una comunidad sureña conservadora, donde la edad promedio para casarse era de 18 años. Sin embargo, la revelación de la aventura de su madre con James destrozó el mundo de Megan. El descubrimiento de la traición la dejó devastada y furiosa, pero afirmaba ser inocente de cualquier implicación en la muerte de James. Cuando los detectives llevaron a Megan para interrogarla, parecía agotada emocionalmente. Vestía jeans y una camiseta de su clase de último año, y parecía mucho más joven de lo que era, casi infantil en su dolor. El detective Johnson y la detective Martínez comenzaron la interrogación con suavidad, pidiéndole que contara su relación con James y cómo descubrió la aventura. La voz de Megan temblaba mientras hablaba, con los ojos llenos de lágrimas. Describió cómo había encontrado accidentalmente mensajes de texto
sexualmente explícitos entre su madre y James unos días antes de su muerte. Ese descubrimiento había provocado una fuerte discusión entre ella y Allyn, pero Megan afirmó que había intentado superarlo. Amaba a James y no quería perderlo, dijo con la voz apenas audible. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su paradero la noche del asesinato, la historia de Megan se volvió menos clara. Insistía en que había estado en una fiesta de pijamas en casa de su amiga Taylor, a solo unas cuadras de la casa de James, pero tuvo dificultades para dar detalles de la noche. Taylor, cuando fue interrogada por separado, confirmó que Megan había estado allí, pero mencionó que Megan se había ido alrededor de la medianoche, unas horas antes de la hora estimada del asesinato. A medida que los detectives presionaban a Megan, su actitud cambió de tristeza a defensiva. Negaba cualquier implicación en la muerte de James, pero la ira en su voz era evidente. Nunca le haría daño, repetía, aunque sus manos temblaban mientras hablaba. Cuando le mostraron pruebas de la aventura, incluidos los mensajes explícitos que Allyn le había enviado a James, Megan se desmoronó, llorando incontrolablemente. Su dolor era palpable, pero también levantó dudas. ¿Estaba llorando por la pérdida o había algo más que estaba ocultando? A pesar de su estado emocional, Megan mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. Admitió sentirse traicionada y enojada, pero insistió en que no era capaz de matar. Sin embargo, su coartada poco clara y la intensidad de sus emociones dejaron al detective Johnson con dudas persistentes. El tercer sospechoso en la investigación era Richard Golly Harris, el padre de Megan Harris y esposo de Allyn Harris. Richard, de 47 años, era un abogado exitoso conocido localmente como un cazador de ambulancias, debido a su reputación por tomar casos de lesiones personales. Era muy conocido en Metairie, Virginia, por su aguda mente legal y su capacidad para ganar casos, pero también por su tendencia a estar ausente en casa debido a su exigente horario de trabajo. Richard era un hombre que valoraba las apariencias. Se enorgullecía de mantener una imagen familiar perfecta, incluso si eso significaba hacer la vista gorda ante los problemas que se gestaban bajo su propio techo. Mientras Richard solía estar fuera de la oficina o en la corte, no era completamente ajeno a la tensión y los juegos sexuales entre Allyn y Megan. Tenía sospechas sobre el comportamiento de Allyn, particularmente su inapropiado interés sexual en otros hombres, pero eligió ignorarlo, esperando que se resolviera por sí mismo. Cuando la policía llamó a Richard para ser interrogado, se presentó con compostura, vestido con una camisa blanca y corbata, como si se preparara para un día en la corte. El detective Duval y el detective Martin comenzaron el interrogatorio preguntando a Richard sobre su relación con su esposa e hija. Richard describió su matrimonio con Allyn como complicado, pero insistió en que tenían un vínculo fuerte y mantenían relaciones sexuales regularmente. Afirmó que su relación con Megan también estaba en buenos términos, aunque admitió que no estaban tan cercanos como le hubiera gustado, en parte debido a sus largas horas de trabajo. Los detectives luego cambiaron el enfoque hacia James. Richard admitió que le gustaba James y pensaba que era una buena pareja para Megan. Sin embargo, cuando se le confrontó con el romance entre James y Allyn, la actitud de Richard cambió. Apretó la mandíbula y evitó el contacto visual, claramente incómodo con el tema. Afirmó que no estaba al tanto del romance hasta después de la muerte de James, diciendo: «Si hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato». Los detectives presionaron a Richard sobre su paradero la noche del asesinato. Indicó que había estado trabajando hasta tarde en su oficina, revisando un expediente para un juicio próximo. Proporcionó los nombres de colegas que podían confirmar su coartada, pero su tono era defensivo.
La respuesta de Richard al interrogatorio fue tranquila pero distante, dando la impresión de que estaba conteniéndose. A medida que el interrogatorio continuaba, Richard mantenía su inocencia, insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de James. Sin embargo, su reluctancia a discutir el romance y su aparente desapego de la situación dejó a los detectives inquietos. ¿Era Richard realmente ignorante de las acciones de su esposa o estaba ocultando algo para proteger la reputación de su familia? A pesar de su exterior tranquilo, la evasión de Richard durante el interrogatorio suscitó sospechas. Los detectives no podían deshacerse de la sensación de que había más en su historia de lo que estaba revelando. En una calurosa tarde de mediados de agosto de 2022, la policía recibió una pista que cambiaría el curso de la investigación. Era alrededor de las 3 p.m., cuando el teléfono del detective Duval sonó. El llamante, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmaba tener información crucial sobre Allen Harris, uno de los principales sospechosos en el asesinato de James Foff. El informante insinuó algo más siniestro que un simple romance, un secreto que Allen había estado ocultando durante años. Los detectives no perdieron tiempo. Se dirigieron directamente a la oficina de Allen, ubicada en un pequeño edificio anodino en las afueras de Metairie. El letrero sobre la puerta decía Beauty Bees, el nombre de la compañía de marketing multinivel MLM, que Allen había estado dirigiendo durante casi una década. Desde el exterior, la oficina parecía cualquier otro pequeño negocio, pero dentro, los detectives descubrirían un giro impactante. Al entrar en la oficina, los detectives quedaron impresionados por el silencio. El lugar estaba lleno de productos de belleza, estantes alineados con cremas, lociones y maquillaje, pero no había empleados a la vista. El detective Martin notó una puerta cerrada con llave en la parte trasera de la oficina. Después de algo de persuasión, la asistente de Allen, una joven nerviosa de unos 20 años, le entregó a regañadientes la llave. Detrás de la puerta estaba la oficina privada de Allen, y lo que los detectives encontraron dentro era tanto perturbador como revelador. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, muchas de ellas desnudas de James, la mayoría sexualmente explícitas e inapropiadas. En un rincón había un altar improvisado dedicado a él, con velas, amuletos y notas manuscritas. Estaba claro que la obsesión de Allen con James había ido mucho más allá de un simple romance. Pero eso no era todo. Mientras los detectives buscaban en la oficina, tropezaron con una pila de documentos que exponían el lado oscuro de Beauty Vice. El esquema de estafa no era solo un negocio, sino una estafa que se aprovechaba de mujeres del sur empobrecidas, muchas de las cuales eran madres solteras que luchaban financieramente. Los documentos revelaron que Allen había estado explotando a estas mujeres, convenciéndolas de invertir miles de dólares en productos de belleza que no podían vender, mientras las obligaba a trabajar hasta 20 horas al día para saldar sus deudas. La presión financiera había arruinado cientos de vidas, dejando a estas mujeres en la desesperación. El descubrimiento de las prácticas fraudulentas de Allen proporcionó un nuevo motivo para el asesinato. El mundo de Allen estaba empezando a desmoronarse, y la presión de mantener su imagen, combinada con su amor obsesivo por James, pudo haberla llevado a cometer un asesinato. Con esta nueva evidencia, la policía tenía una imagen más clara de Allen Harris, una mujer que haría cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba cometer un asesinato. Los detectives sabían que se estaban acercando a la verdad, pero también se dieron cuenta de que descubrir el alcance completo de los crímenes de Allen no sería una tarea fácil. El 21 de agosto de 2022,
La policía en Metairie, Virginia, finalmente estaba lista para actuar. Después de juntar las pruebas, incluidas las perturbadoras conclusiones en la oficina de Beauty Vice de Allyn, no tenían dudas sobre quién era el responsable del brutal asesinato de James. Allyn, de 43 años, se había vuelto cada vez más obsesionada sexualmente con el novio de su hija, llevándola a cometer un crimen impensable. Allyn Harris era conocida como una empresaria carismática y exitosa, dirigiendo una empresa de marketing multinivel llamada Beauty Vice, pero detrás de su exterior pulido, Allyn escondía oscuros secretos. La investigación reveló que había estado teniendo un romance con James durante varios meses. Cuando James intentó terminar el romance para concentrarse en su relación con la hija de Allyn, Megan, la obsesión de Allyn se volvió mortal. La noche del asesinato, Allyn confrontó a James en la cocina de la casa de su abuela, un lugar al que James había llevado a Allyn para tener relaciones sexuales muchas veces. Impulsada por los celos y el miedo a perder el control, Allyn tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a James varias veces. El ataque fue brutal, dejándolo con heridas profundas y casi arrancándole los ojos. Después del asesinato, Allyn intentó borrar sus huellas, pero su obsesión con James y sus negocios fraudulentos eventualmente llevaron a la policía directamente hacia ella. El arresto tuvo lugar en las primeras horas de la mañana del 21 de agosto. La policía llegó a la lujosa casa de Allyn en un tranquilo vecindario suburbano justo cuando salía el sol. Llamaron a la puerta y Allyn respondió, todavía vestida con su pijama de seda, claramente sin esperar visitantes. Los detectives le informaron calmadamente que estaba bajo arresto por el asesinato de James. La reacción de Allyn fue una mezcla de shock y desafío. Trató de mantener su compostura, pero la policía pudo ver el pánico en sus ojos. Mientras Allyn era esposada y conducida al coche patrulla, sus vecinos observaban con incredulidad. Muchos de ellos habían admirado a Allyn por su éxito empresarial, sin conocer la verdad detrás de su glamuroso exterior. La noticia de su arresto se esparció rápidamente por la comunidad, y para cuando el coche patrulla se alejó, las calles estaban llenas de chismes. De regreso en la estación, Allyn fue fichada y colocada en una celda de detención. Los detectives la entrevistaron, pero ella lo negó todo, insistiendo en que era inocente. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora, y la policía estaba segura de que habían atrapado a la persona correcta. El arresto trajo un sentido de alivio a la familia de James, que había estado viviendo con miedo e incertidumbre desde su muerte. El caso estaba lejos de terminar, pero con Allyn Harris en custodia, la policía estaba un paso más cerca de lograr justicia para James. El juicio de Allyn Harris por el asesinato de James comenzó el 8 de noviembre de 2022 en el Tribunal del Condado de Jefferson en Metairie, Virginia. El caso atrajo una atención significativa de los medios, con los medios locales como The Times-Picayune cubriendo cada detalle. La sala del tribunal estaba llena de espectadores ansiosos por ver cómo se desarrollaría el caso. La fiscalía estaba dirigida por el asistente del fiscal del distrito, Mark Trimble, un abogado experimentado conocido por su tenacidad en la sala del tribunal. Trimble, de 52 años, tenía una reputación por ser minucioso y confiable, y este caso no fue una excepción. Desde el principio, pintó un cuadro condenatorio de Allyn como una mujer impulsada por celos y obsesión. Argumentó que Allyn había asesinado brutalmente a James en un arranque de ira después de que él intentó terminar su romance. Utilizando la evidencia física y el testimonio de los investigadores para apoyar su caso, Trimble también expuso la estafa de Beauty Vice como un esquema fraudulento que se aprovechaba de mujeres vulnerables, añadiendo al retrato de Allyn como
una persona manipuladora y peligrosa. En el lado de la defensa estaba el abogado Benjamin Lee, un abogado astuto y experimentado con un historial de defender a clientes de alto perfil. Lee, de 48 años, era conocido por su comportamiento calmado y su habilidad para sembrar dudas en la mente de los jurados. Argumentó que la evidencia contra Allyn era circunstancial y sugirió que alguien más, posiblemente Megan Harris, podría haber cometido el crimen. Lee también intentó humanizar a Allyn, retratándola como una madre amorosa y una exitosa empresaria que había sido injustamente atacada por los medios y la fiscalía. A medida que avanzaba el juicio, el impacto emocional en la familia de James era evidente. Su abuela, que lo había criado, asistió a cada sesión, aferrándose a una foto desgastada de James. Su novia, Megan Harris, se sentaba con su padre, ambos visiblemente afectados por el proceso. La tensión en la sala del tribunal era palpable, especialmente durante el testimonio del detective principal, quien detalló la naturaleza espantosa de las lesiones de James y la evidencia que vinculaba a Allyn con el crimen. El 22 de noviembre de 2022, después de 2 semanas de testimonios y solo 4 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Allyn Harris fue encontrada culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con lágrimas de alivio por parte de la familia de James, mientras Allyn permanecía estoica, aunque el color se le desvaneció del rostro cuando las palabras culpable resonaron en la sala del tribunal. La sentencia se dictó el 1 de diciembre de 2022. Allyn fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un final duro, pero adecuado para un caso que había conmocionado a la comunidad. Para la familia de James, el veredicto trajo un sentido de justicia, pero el dolor de perderlo nunca sanaría completamente. El juicio también expuso el lado oscuro del negocio de Allyn, lo que llevó a investigaciones adicionales sobre Beauty Vice y sus prácticas. La sentencia marcó el fin de un capítulo, pero dejó a muchos en la comunidad reflexionando sobre la tragedia y su impacto duradero. Después del juicio, la vida en Metairie, Virginia, volvió lentamente a la normalidad, pero el impacto del asesinato de James Foff seguía presente en la comunidad. El vecindario, una vez bullicioso y en el que todos conocían los asuntos de los demás, había cambiado para siempre. El hogar de los Harris, antes vibrante, se volvió silencioso. La condena a cadena perpetua de Allyn dejó un vacío en la familia que era difícil de llenar. Su esposo, Richard Golly Harris, un abogado exitoso, intentó mantener una sensación de normalidad, pero el escándalo y la pérdida pesaban mucho sobre él. Continuó con su trabajo, pero se alejó de los círculos sociales, evitando las miradas curiosas y las conversaciones susurradas que lo seguían a todas partes. La hija de Allyn, Megan Harris, luchó por avanzar. La revelación del romance de su madre con James y el brutal asesinato había destrozado su mundo. Dejó Metairie poco después del juicio, inscribiéndose en una universidad fuera del estado para escapar de los dolorosos recuerdos. Aunque trató de concentrarse en sus estudios, el trauma nunca estaba lejos de su mente. Sus amigos dijeron que se volvió más reservada, ya no era la joven brillante y ambiciosa que solía ser. El impacto del juicio también tuvo un efecto significativo en la comunidad en general. Beauty Vice, la empresa de marketing multinivel de Allyn, se sometió a un intenso escrutinio. Las investigaciones revelaron la magnitud del daño financiero y emocional causado por la empresa, lo que llevó a su eventual cierre. Muchas mujeres que habían invertido en el negocio quedaron endeudadas, sus vidas arruinadas por la estafa. Los medios locales
como WWLTV, continuaron cubriendo las secuelas, y el escándalo se convirtió en una advertencia sobre los peligros de los negocios depredadores. Al final, el juicio y sus consecuencias dejaron una marca duradera en todos los involucrados, convirtiéndose este en un recordatorio trágico de cuán rápidamente pueden destrozarse las vidas y cómo las acciones de una persona pueden resonar a través de una comunidad entera.